¿Por qué las adicciones son tan distintas a otras enfermedades? Soy Juan Camilo Cárdenas, psicólogo especialista en adicciones, y me he encontrado con varias preguntas sobre este tema que me llama la atención y necesito resolverlas. Me he encontrado preguntas sobre ¿será que mi familiar con esa enfermedad, que es para toda la vida, es necesario tenerle lástima? Mi familiar nunca va a salir de esto, o sea que es una enfermedad para toda la vida y nunca va a salir de esto. Por ser enfermedad, siempre va a ser un asunto incapacitante y no va a poder trabajar, estudiar. Pues aquí le voy a contar varios datos de la historia para que usted tenga en cuenta y resuelva estas preguntas. Casi que tenemos 40 años de considerar la conducta adictiva como una enfermedad. Y la primera que se consideró de esa forma fue el alcoholismo. ¿Quién empezó a indagar sobre eso? Un señor que se llama Benjamin Rush, que es considerado el padre de la psiquiatría desde Estados Unidos, empezó a observar que el alcoholismo debía casi que entenderse como una enfermedad crónica. Y entonces empezó desde 1790 a marcar un hito para poder ver esto como algo más que un vicio, más como algo que yo dejo y utilizo cuando yo quiera, sino como un asunto con componentes biológicos y componentes psicológicos. En 1849 hay un médico sueco, este médico sueco de apellido Hughes, que introdujo el término de alcoholismo crónico. Y ese término empezó a describir unos síntomas físicos y unos síntomas psicológicos. Y fue tan potente que incluso se empezaron a hacer investigaciones. En 1987 se amplió esta definición y se declaró también la adicción a otras drogas como una enfermedad primaria, crónica y progresiva, definida por la Asociación Médica Americana. Y entonces la Organización Mundial de la Salud empezó a observar que era necesario empezar a tener unos estándares y por tanto el DSM como el CIE, para ese momento CIE-9, va a empezar a tener va a existir unos indicadores que nos van a facilitar una sintomatología para poder hablar de un trastorno mental y un trastorno conductual. Hoy día conocemos esta definición por trastorno por consumo de sustancias y por eso hoy día sabemos que es una enfermedad después de todo ese recorrido. Primero el alcoholismo, después se extendió a otras drogas y se empezó a observar que tiene componentes físicos y psicológicos. Sabiendo que es una enfermedad, ¿por qué esta enfermedad de la adicción es tan distinta a otras enfermedades? Primer dato, ¿sabe cuál es la primera diferencia? La adicción involucra una parte del cerebro que se llama el circuito de recompensa y involucra la amígdala cerebral y la corteza prefrontal. O sea que es una enfermedad que a nivel mental lo que hace es atrofiar ese circuito de recompensa que busca gratificación más instantánea. Las amígdalas cerebrales, que no son estas, sino que las amígdalas cerebrales encargadas del miedo y a su vez desconecta la corteza prefrontal. Entonces mire lo que sucede y es, ¿por qué se diferencia de la diabetes, del cáncer, de la hipertensión? Porque aquí yo quiero una gratificación más instantánea. Yo elevo la sensación de miedo, que solo la empiezo a curar cuando ingreso esa sustancia a mi organismo. Y adicionalmente desconecto el comportamiento racional. Primera diferencia. Segunda diferencia. Se empezó a observar que se afecta la motivación, el aprendizaje y aquello que antes generaba bienestar dejó de generar bienestar. Familia, logros, comida, relaciones, eso lo desplazo y ya no es importante para mí. Eso se empieza a diferenciar a otras enfermedades.
empieza a generar una diferencia notable a otras enfermedades. Otro dato, tercer dato, es una enfermedad que no solamente afecta a las otras esferas de la vida, la motivación, sino también el aprendizaje y la memoria. Es decir, que el cerebro ya no aprende igual. Y ya definitivamente la memoria empieza a tener afectaciones, tanto la de corto como la de largo plazo. Yo no sé si has visto al adicto, un adicto la mayoría de veces atrofia mucho su memoria porque no sabe dónde dejó las llaves. Bueno, es que yo no soy adicto y yo no sé dónde dejé las llaves. Sí, pero el adicto ya empieza a tener una disfuncionalidad mucho más extensa. No sabía que era el día del cumpleaños de su novia, no sabía que era el día del cumpleaños de la mamá, empieza a perder la conexión en donde está, en el tiempo en que está. La vida se empieza a pasar y yo no me empiezo a ocupar, porque resulta que únicamente estoy pensando en la sustancia o en el comportamiento. Cuarto, en la adicción, la mayoría de síntomas son observables. Consumo compulsivo, empieza a haber mentiras, aislamiento, conductas de riesgo, no solamente en el consumo, sino que empiezo a coger cosas de otras personas, empiezo a tener sexualidad ya no tan responsable, empiezo a generar confrontación y empiezo a ser más irascible y a chocar con la otra persona. Eso hace parte de la diferencia con otras enfermedades. Y quinto dato, el entorno familiar y social empieza a tener consecuencias negativas. ¿Saben por qué? Porque empieza a haber dificultades ya no solo con la adicción, sino de codependencia a nivel emocional, de coadicción, y empieza a haber un montón de circunstancias asociadas a ese consumo. Por eso le estoy contando que estos 5 variables hacen que esta enfermedad, que ya lleva más o menos 40 años de estar establecida desde la Organización Mundial de la Salud, del DSM-3 en ese momento y del CIE-9 en ese momento, lo que son esos manuales internacionales de clasificación de enfermedades. Cualquier médico, cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra en el mundo debe conocer el CIE, en este momento CIE-10 y el DSM-5, que son los manuales en donde determinamos una persona que tenga trastorno por consumo de alcohol debe cumplir estos indicadores. Una persona que tenga un trastorno por consumo de cannabis debe tener estos indicadores. Por eso le cuento que aquí están 5 grandes diferencias con las otras conductas adictivas y los efectos que puede traer y los riesgos que puede traer. Y por tanto se hace muy necesario poder trabajar decididamente con una enfermedad con estas características distintas a las otras, que se hace muy necesario tener herramientas y entrenamiento para poder gestionarla de forma efectiva. Si fue interesante, coméntelo, compártalo, y si no se ha suscrito al canal, qué bueno que lo puede hacer. Usted sabe cómo nos despedimos aquí. Un abrazo, se les quiere mucho. Chao.